El sábado 19 de abril de 2026, Luis Brandoni subió al escenario. Tenía 86 años, la salud frágil, 2 problemas de presión en los últimos meses, una caída reciente que los médicos seguían monitoreando. Y aún así, ahí estaba, bajo las luces del Teatro Liceo frente al público, haciendo lo que había hecho toda su vida. Al día siguiente murió Adalberto Luis Brandoni, premio Konex de platino 2 veces, reconocido por críticos y colegas como el mejor actor de teatro del siglo XX en Argentina. 64 años de carrera sin parar. Perseguido por la AAA, exiliado en México, censurado por la dictadura, diputado nacional, gremialista, compañero. El hombre que compartió pantalla con Robert De Niro y que al día siguiente tomaba el colectivo para ir al ensayo. Y cuando le preguntaban por qué seguía viviendo en un departamento modesto en Buenos Aires después de toda una vida de éxitos, respondía siempre lo mismo, que él no necesitaba más espacio del que usaba. Que la vida de verdad no estaba en las paredes de una mansión, sino en la gente, en los bares, en los ensayos. Que el lujo distancia y él siempre quiso estar cerca. No era una pose. Era exactamente como vivió siempre, y así eligió morir también. Suscríbete y activa la campana. Acá te contamos lo que la tele nunca se animó a mostrar. Para entender a Luis Brandoni hay que entender de dónde viene. Y no viene de Buenos Aires capital. Viene de Dock Sud, un barrio portuario al sur de Avellaneda, del otro lado del riachuelo. Un lugar que en los años 40 era exactamente lo que el nombre prometía. Puerto, fábricas, conventillos, olor a río y a aceite de maquinaria, familias de inmigrantes apretadas en casas pequeñas, donde el espacio era poco y el ruido era mucho. Adalberto Luis Brandoni nació ahí el 18 de abril de 1940. Su nombre real era Adalberto, aunque desde chico nadie lo llamó así. Desde chico fue el Beto, un apodo de barrio que lo acompañó toda la vida, hasta el final, porque esa era exactamente la persona que era. El Beto, el del barrio, el de la esquina, el que tomaba el café en la misma mesa de siempre. Su padre era obrero. No había actores en la familia, no había contactos en el ambiente artístico. No había plata para academias de teatro ni profesores privados. Había trabajo, esfuerzo y dignidad. Y poco más. La infancia de Brandoni fue la infancia de miles de hijos de inmigrantes en el Gran Buenos Aires de los años 40. El fútbol en la calle de tierra, los cines de Avellaneda, a los que iba a ver todo lo que podía, el café chiquito donde los vecinos se sentaban a jugar a las cartas y discutir la vida los domingos con la familia, el olor a asado, el ruido del taller mecánico del vecino. No había nada en ese paisaje que indicara que ese chico iba a convertirse en el actor más importante de Argentina. Excepto una cosa, cuando abría la boca y contaba algo, la gente no podía dejar de escucharlo. Tenía esa cosa indefinible que los maestros de teatro llaman presencia, que no se enseña ni se aprende, o se tiene o no se tiene, y el Beto la tenía desde chico, no como algo que cultivaba ni como algo que exhibía. La tenía de manera natural, como otros pibes del barrio tenían buena pegada con la pelota o buen ojo para el truco. Era simplemente parte de él. A los 13 años la familia se mudó a Núñez, en Capital Federal. El cambio de barrio fue un salto geográfico importante, del conurbano a la capital, de Dock Sud a uno de los barrios más tranquilos del norte porteño. Pero no cambió nada esencial en el Beto. Siguió siendo el pibe de barrio, siguió siendo fanático de River desde la infancia, siguió teniendo esa capacidad de hacer que la gente lo escuchara cuando hablaba. Años después, cuando ya era famoso y lo entrevistaban en televisión y le preguntaban por sus orígenes, Brandoni siempre volvía a Dock Sud con una precisión que sorprendía. Recordaba los nombres de los bares, calles, las esquinas, los vecinos. Una vez, de grande, volvió a caminar por su barrio de infancia. Pasó por delante de la casa donde vivió. La dueña actual lo reconoció desde la ventana y lo invitó a pasar. Entró. Recorrió los cuartos que habían sido suyos. Dijo que se le vinieron muchos recuerdos encima de golpe. No lo contó como una anécdota de famoso que vuelve a sus raíces para la foto. Lo contó como alguien que todavía pertenece a ese lugar, aunque ya no viva ahí. Esa diferencia es enorme. Ese barrio, ese origen, esa infancia sin privilegios es el punto de partida de absolutamente todo lo que vino después. No como una historia de superación al estilo Hollywood, donde el pobre llega arriba y se convierte en rico, sino como una historia de alguien que llegó arriba y eligió no que el barrio lo formó de una manera que ningún premio ni ninguna mansión iban a borrar. Porque Brandoni nunca quiso borrar nada, al contrario, cada vez que podía volvía. A Dock Sud, a los bares, a la gente. No como nostalgia, como convicción. A los 22 años debutó en el teatro. Era 1960. Empezó en la Comedia Nacional Argentina, dirigida por Luis Abejil, y de ahí pasó al mundo del teatro independiente. Ese que no sale en los diarios ni en los programas de televisión. El que funciona en sótanos y garajes y salas pequeñas de barrio donde no hay plata. Pero hay pasión y ganas y el convencimiento de que el teatro puede cambiar las cosas. Ese teatro te exige algo que los teatros de gran presupuesto no exigen de la misma manera. Porque cuando haces teatro independiente, el público está a 2 metros. A veces menos. Ve todo. Cada duda, cada falsedad, cada segundo en que tu cabeza está en otro lugar. No hay pantalla que te proteja. No hay postproducción que tape lo que no tenés. No hay distancia entre el actor y la persona que está mirando.
Y eso tiene algo brutal y algo hermoso al mismo tiempo. Brutal porque no hay escapatoria. Si no estás presente, si no estás comprometido con lo que haces, el público lo sabe antes que vos. Hermoso porque cuando el teatro funciona en ese espacio tan pequeño, cuando esa distancia de 2 metros se convierte en conexión genuina, no hay nada en el mundo del espectáculo que se le parezca. Brandoni aprendió el oficio ahí, en esas salas donde los actores ponían de su bolsillo para pagar el alquiler, donde los ensayos duraban hasta las 3 de la mañana porque nadie quería irse, donde el público era de 20 personas, pero las 20 personas se iban transformadas. Y lo que aprendió ahí nunca lo olvidó, que el teatro es un servicio, no un espectáculo, que el actor no existe para exhibirse sino para conectar, que la técnica sin verdad no vale nada, que la humildad es el primer requisito del oficio, porque el primer día que crees que ya sabes todos es el primer día que empezás a dejar de aprender. Esa filosofía del teatro independiente se convirtió en la filosofía de vida de Brandoni. No como algo que decidió conscientemente adoptar, sino como algo que se instaló en él a través de años de trabajo en condiciones difíciles, con compañeros que creían en lo mismo, en un ambiente donde el ego no tenía lugar porque había demasiadas cosas más importantes que hacer. En televisión debutó en 1963, un año después de su debut teatral, y en cine en 1966 con una película llamada Scala Musica. Pero el teatro era y siempre fue su hogar. Era el lugar donde se sentía más él mismo, el lugar donde las decisiones artísticas eran más claras, el lugar donde la conexión con el público era más directa y honesta. Durante los años 60 y principios de los 70, construyó una reputación en el teatro argentino que muy pocos actores de su generación pudieron igualar. No por la fama, no por los premios que llegaron después, sino por la consistencia, por la calidad, por la manera en que cada proyecto en el que participaba era mejor por el hecho de que él estaba ahí. Sus compañeros de esos años hablan de la misma cosa una y otra vez, que Brandoni llegaba a los ensayos habiendo trabajado, habiendo pensado el personaje, habiendo buscado opciones, habiendo ya llegado con propuestas. Nunca llegaba para que le dijeran qué hacer, llegaba con ideas. Y cuando el director le pedía algo diferente, lo escuchaba, lo probaba, lo integraba, sin el ego de defender lo que había preparado solo porque era suyo. Eso, en el ambiente teatral donde el ego de los actores puede destruir producciones enteras, era una rareza enorme. Y por eso lo buscaban, y por eso lo querían, no solo como actor, sino como compañero. La carrera de Luis Brandoni abarca 6 décadas sin interrupciones, sin bajones de calidad, sin esa tendencia que tienen algunos actores de empezar a elegir proyectos por el dinero cuando ya son famosos. 6 décadas es mucho tiempo. Es más que la vida laboral completa de la mayoría de las personas. Y Brandoni las pasó todas trabajando al mismo nivel de exigencia que el primer día. En el teatro hizo absolutamente todo. Desde los clásicos griegos hasta el teatro contemporáneo más arriesgado, desde el drama más oscuro hasta la comedia más precisa. El teatro argentino contemporáneo tiene una deuda enorme con Brandoni porque fue uno de los actores que demostró que se podía hacer teatro de altísimo nivel en Argentina, que no había que ir a Europa para ver actuación de primera categoría, que acá también había. Y él era la prueba. En el cine, su consagración llegó con Plata Dulce, de Fernando Ayala, en 1982. Era plena dictadura militar. Una película sobre la especulación financiera, los dólares fáciles, la frivolidad de una clase media que miraba para otro lado mientras el país se destruía. Era un espejo exacto de lo que le estaba pasando a la Argentina de ese momento, y fue recibida como tal. Brandoni la protagonizó junto a Federico Lupi y Julio de Gracia. 3 actores sin ego, 3 obreros de la actuación, 3 tipos que pusieron absolutamente todo al servicio de la historia. La actuación de los 3 juntos es considerada hasta hoy una de las cimas del cine argentino. Después vinieron muchas más. No habrá más penas ni olvido, basada en la novela de Osvaldo Soriano. Esperando la carroza, la película de Alejandro Doria de 1985 que se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes en Argentina. Fue al cine masivamente, se repitió en televisión durante décadas y todavía hoy la gente la puede recitar de memoria. Brandoni fue Luis Molina en esa película y con ese papel se instaló definitivamente en el imaginario colectivo argentino. Mi obra maestra en 2018 con Gaspar Noé dirigiendo. La Odisea de los Giles en 2019, la película de Sebastián Borenstein basada en la novela de Eduardo Sacheri. El Retiro, 4x4. Y la última de todas, Parque Lezama, estrenada en 2026, filmada junto a Eduardo Blanco, la película que se convirtió sin que nadie lo planificara en su despedida del cine. En televisión también dejó marca. Mi cuñado fue durante años una de las series más vistas de la Argentina. El hombre. Y en 2023, a los 83 años, protagonizó Nada, una serie argentina rodada en Buenos Aires que incluyó en su elenco a un actor que muy pocas personas en el mundo del cine hubieran imaginado en ese proyecto: Robert De Niro. El actor más importante de Hollywood eligió venir a Buenos Aires a filmar junto a Brandoni. Y Brandoni lo recibió con la misma sencillez con la que recibía a cualquier compañero nuevo.
con curiosidad por el trabajo, con ganas de aprender, con la convicción de que en el set de filmación no hay jerarquías que importen más que la calidad de lo que se está construyendo. 2 Conex de Platino, en 1981 como mejor actor de comedia y en 1991 como mejor actor dramático. Esos 2 premios juntos dicen algo que casi ningún actor argentino puede decir. Fue el mejor en los 2 registros más difíciles del oficio: la comedia y el drama, el chiste exacto y el silencio devastador, los 2. Y a lo largo de toda esa carrera, con todos esos premios y reconocimientos y aplausos, con todo ese prestigio acumulado a lo largo de décadas, Luis Brandoni siguió siendo el Beto, el pibe de Doc Sud. Siguió tomando café en los mismos bares, siguió caminando por las calles de Buenos Aires, siguió hablando con la misma gente, sin distancia, sin pedestal, sin la armadura de estrella que construyen muchos cuando llegan arriba y tienen miedo de perder lo que ganaron. Porque Brandoni no tenía miedo de perder nada, porque nunca acumuló nada que valiera la pena proteger de esa manera. Lo único que tenía era el oficio, y el oficio no se protege escondiéndose. Pero hay una parte de la historia de Brandoni que la televisión argentina siempre contó a medias, y es la parte que explica todo lo demás. Desde principios de los años 70, Brandoni era secretario general de la Asociación Argentina de Actores. No era solo un actor famoso con opiniones. Era el representante gremial de todos los trabajadores del espectáculo argentino, en un momento en que tener ese cargo significaba estar en la primera línea de los conflictos más peligrosos que vivía el país. Argentina en 1973 era una olla a presión que estaba por explotar. El peronismo había vuelto al poder después de 18 años de proscripción, pero ya no era el peronismo de los 50. Era un movimiento fracturado, con facciones que se odiaban entre sí, con violencia política escalando en ambas direcciones, con grupos armados que operaban en las sombras y que no pedían permiso a nadie. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, era uno de esos grupos. Operó entre 1973 y 1976 antes del golpe militar. Asesinó a más de 1000 personas, políticos, sindicalistas, intelectuales, artistas, periodistas. Cualquiera que fuera percibido como amenaza al orden que querían imponer. La AAA tenía listas, y en esas listas había nombres del ambiente artístico y cultural. El nombre de Brandoni estaba en una de esas listas. Las amenazas llegaron. No fueron amenazas vagas o rumores. Fueron mensajes concretos, suficientemente serios como para que no pudieran ignorarse. Sus compañeros empezaron a recibir visitas que no eran de bienvenida. El ambiente que él amaba fue destruido sistemáticamente. Actores, directores, dramaturgos que de un día para otro dejaban de aparecer, que se iban o que simplemente desaparecían sin explicación. Y Brandoni tuvo que tomar una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar: quedarse y arriesgarse o irse y sobrevivir. Se fue a México. Era 1974. El golpe del 76 todavía no había ocurrido, pero la violencia ya era una realidad cotidiana. México en esos años fue refugio de cientos de exiliados argentinos, uruguayos, chilenos. Artistas, intelectuales, políticos, sindicalistas que habían tenido que dejar sus países para salvar la vida. Brandoni llegó a México con su familia, sin los contactos que tenía en Argentina, sin el teatro que era su casa, sin la red de compañeros y directores y técnicos que habían construido su carrera juntos. Trabajó en lo que pudo, en producciones que no eran las suyas, en un ambiente que lo recibió con generosidad, pero que no era el suyo. El exilio es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. No es simplemente mudarse a otro país, es perder el suelo donde creciste. Es quedar sin contexto, sin la red invisible de personas y lugares y olores y sonidos que hacen que un lugar sea tu lugar. Es empezar de cero en un idioma que es el mismo, pero en una cultura que no lo es. Y Brandoni lo vivió en los años más activos de su carrera, en sus 30 y tantos, cuando debería haber estado en el pico de su trabajo en Argentina, construyendo lo que después se iba a convertir en una de las carreras más importantes del teatro rioplatense. Muchos de sus compañeros que se quedaron no sobrevivieron. Esa frase hay que dejarla ahí un momento. Muchos de sus compañeros que se quedaron no sobrevivieron. Los compañeros con los que había ensayado hasta las 3 de la mañana en sótanos y garajes. Los que habían puesto de su bolsillo para pagar el alquiler de las salas. Los que creían que el teatro podía cambiar las cosas. Brandoni volvió en cuanto pudo, cuando la dictadura comenzó a tambalearse y el regreso se hizo posible. Porque Argentina era su lugar, porque el teatro argentino era su teatro, porque nunca en ningún momento del exilio había pensado que no iba a volver. Y cuando volvió, no volvió con rencor. No volvió con la actitud del mártir que sufrió más que nadie y que ahora venía a cobrar deudas. Volvió a trabajar, volvió a los ensayos, volvió a la vida que amaba como si el tiempo perdido fuera una herida que ya estaba, que dolía, pero que no lo iba a definir. Eso dice más sobre el carácter de un hombre que cualquier declaración pública. La forma en que alguien vuelve de lo peor dice todo sobre quién es. Y Brandoni volvió a construir. Después de la recuperación de la democracia en 1983, Brandoni no se quedó quieto. Siguió siendo secretario general de la Asociación Argentina de Actores, el cargo gremial que había tenido desde principios de los 70 y que le había costado el exilio.
y siguió siendo una voz activa en la política argentina. Era militante histórico de la Unión Cívica Radical, alfonsinista convencido. No era un simpatizante tibio ni un artista que apoyaba a un partido por conveniencia de imagen. Era un militante real, de los que creían en la democracia no como un sistema abstracto, sino como una práctica cotidiana, como algo que había que defender activamente porque había visto con sus propios ojos lo que pasaba cuando se rompía. En 1997 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las listas de la UCR. Cumplió su mandato de 4 años y después volvió al teatro, que era donde quería estar. En 2005 fue candidato a senador, sin éxito electoral. En 2007 integró la fórmula para gobernador de Buenos Aires como candidato a vice junto a Ricardo Alfonsín. Tampoco ganaron, pero participó porque creía en lo que representaba, no porque le convenía. Y esas convicciones a veces le costaron amistades, o por lo menos tensiones públicas que en el ambiente artístico argentino, donde las relaciones personales y profesionales están entrelazadas, tienen consecuencias. El episodio con Ricardo Darín es el más conocido. En 2023, Brandoni criticó públicamente la película argentina 1985, la película de Santiago Mitre que había sido nominada al Oscar y que había sido recibida con elogios masivos en Argentina y en el mundo. Brandoni dijo que la película borraba la figura de Raúl Alfonsín del juicio de las juntas, que omitía su rol en la creación de la CONADEP, que era una canallada. Darín, que protagonizaba la película, respondió públicamente que estaba anonadado, que no entendía de dónde venía esa crítica, que no se iba a subir a eso porque le parecía un delirio. Fue un cruce en los medios que duró semanas y que dividió al ambiente artístico. Brandoni eventualmente se comunicó con Darín para pedirle disculpas por las formas, pero no se retractó del fondo, porque eso también era parte de quién era. Podía reconocer que se había pasado en la manera de decir algo, pero no iba a negar lo que pensaba solo para quedar bien. Esa dimensión política de Brandoni es inseparable de su humildad. No son cosas contradictorias. La militancia genuina es una forma de humildad. Es ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo. Es reconocer que el talento individual no vale nada si no está al servicio de la comunidad. Brandoni nunca se creyó más importante que la causa. Nunca usó su fama como plataforma para su propio beneficio. Usó su visibilidad para hablar de lo que consideraba importante, aunque eso le generara problemas, aunque lo pusiera en conflicto con colegas que preferían no meterse, aunque le costara apoyo en sectores del público que no compartían sus ideas. Eso, en un ambiente donde la mayoría cuida su marca personal con la misma atención con que cuida su carrera, es una rareza enorme. Y acá viene lo que más impacta de la historia de Luis Brandoni. Porque con todo lo que logró, con todos los premios y el reconocimiento y los años de trabajo y el prestigio acumulado, el hombre nunca cambió su forma de vivir. En ningún momento de sus 6 décadas de carrera. No hay mansión en un country. Nunca la hubo. En ningún barrio exclusivo de Buenos Aires, en ningún country del Gran Buenos Aires, en ninguna casa de campo del interior. Brandoni vivió durante décadas en departamentos modestos en barrios de clase media de Buenos Aires, sin personal doméstico de lujo, sin el entorno que se considera propio de alguien de su nivel de fama y reconocimiento. No hay colección de autos, 0 autos de alta gama, 0 lujos mecánicos. El hombre, considerado por muchos críticos y colegas como el mejor actor argentino del siglo XX, se manejaba en transporte público. Tomaba colectivo, caminaba por Buenos Aires como cualquier vecino, y cuando la gente lo reconocía en la calle, se paraba a hablar, firmaba autógrafos. Sin la actitud del famoso que tolera al público como una carga inevitable de la fama. No hay vida de celebrity. No hay fiestas de alto perfil, ni apariciones en las revistas de sociales, ni el circuito de premiaciones donde la gente va a ser vista más que a reconocer el trabajo de los demás. Brandoni fue siempre al margen de todo eso. No por estrategia, no porque le pareciera más sofisticado ignorar esos círculos, sino porque genuinamente no le interesaban. Su mundo era el teatro, los ensayos, las conversaciones largas con actores y directores sobre el oficio, los libros, los amigos de toda la vida, el café de la mañana en el bar de la esquina. No hay distancia con el público. En más de 60 años de carrera, Brandoni nunca construyó la burbuja protectora que construyen muchos famosos. No hay custodia, no hay manager que te aleja de él, no hay protocolo para llegar a hablar con él. Podías tomarte un café con Brandoni si lo cruzabas en el bar porque él no se iba a levantar para escapar. Te miraba a los ojos. Te escuchaba de verdad. Y te hacía sentir que esa conversación de 5 minutos en la parada del colectivo importaba. Que vos importabas, no hay escándalos personales. En más de 6 décadas de vida pública, no hay un solo escándalo de los que destruyen reputaciones. No hay peleas con compañeros que salieron a los medios y terminaron en conflictos judiciales. No hay denuncias, no hay historias turbias, solo trabajo, militancia, teatro, familia, amigos. Ese nivel de coherencia entre la imagen pública y la vida privada durante 60 años no es un accidente. Es quién era la persona. No hay olvido de los orígenes. Brandoni nunca se olvidó de Doc Sud. Nunca se olvidó de los actores que no llegaron porque no tuvieron las mismas oportunidades. Nunca se olvidó de los compañeros que desaparecieron durante los años de la AAA y la dictadura.
Nunca se olvidó de que el teatro independiente argentino fue el que lo formó, y que ese teatro necesita apoyo y reconocimiento para sobrevivir. Cuando los periodistas le preguntaban por qué no tenía el estilo de vida que correspondería a alguien de su trayectoria, respondía siempre con una variante de la misma idea. Que él era actor, que el teatro era su vida, que la ropa cara y los gustos lujosos y las mansiones no tenían absolutamente nada que ver con ser mejor o peor actor, que lo único que importaba era el trabajo y el respeto por el oficio. Hay algo muy argentino en eso, una cierta desconfianza por el lujo ostentoso, una valoración de la austeridad como virtud, un respeto por el que trabaja y no por el que exhibe. Brandoni es, en ese sentido, un tipo absolutamente argentino, construido por los valores del barrio trabajador de Dock Sud donde creció, por el sindicato donde militó, por el teatro independiente donde aprendió el oficio. Y el ego artístico, que en el ambiente teatral es quizás lo más difícil de evitar porque el teatro te pone en el centro, te pone bajo la luz, te da los aplausos, y hay actores que después de eso no pueden volver a ser personas normales. Brandoni podía, siempre pudo. El escenario era el escenario y la vida era la vida. Y él sabía muy bien dónde terminaba uno y dónde empezaba la otra. Los testimonios de quienes trabajaron con Brandoni son notablemente consistentes. Y esa consistencia es la prueba más poderosa de que lo que venimos contando no es una construcción de imagen. Es quién era este hombre en la realidad cotidiana. Federico Lupi, su compañero en Plata Dulce, habló muchas veces de lo que era trabajar con él. Decía que era un actor sin trampa, que lo que veías en el escenario era exactamente lo que había en el ensayo, que no guardaba nada para la función, que daba todo siempre, en cada ensayo como si fuera la función y en cada función como si fuera el primer ensayo. Y que esa generosidad contagiaba a todos los que trabajaban con él, incluso a los que llegaban con menos ganas o con más ego. Directores que lo dirigieron en sus primeras obras y en las últimas dicen exactamente lo mismo. Brandoni siempre llegó al ensayo habiendo trabajado en casa, habiendo pensado el personaje, habiendo buscado opciones, habiendo llegado con propuestas concretas. Nunca llegó a que le dijeran qué hacer. Y cuando el director le pedía algo diferente, algo que contradecía lo que él había preparado, lo escuchaba, lo probaba, lo integraba, sin el ego de defender lo que había preparado solo porque era suyo, sin la actitud del actor grande que soporta al no le queda otra. Porque actores jóvenes que trabajaron con él en los últimos años hablan de la experiencia con una reverencia que no es la reverencia del que está frente a un famoso. Es la reverencia del que aprendió algo fundamental sobre el oficio, sobre cómo se trabaja, sobre qué significa tomarse en serio el teatro, sobre la diferencia entre buscar el aplauso y buscar la verdad. Y la gente de la calle, los que lo paraban en el colectivo o en el bar o en la panadería, hablan de alguien que te miraba a los ojos, que te escuchaba de verdad, que no tenía apuro por terminar la conversación para seguir su camino, que te hacía sentir que esa conversación de 5 minutos importaba, que vos importabas, que no eras un admirador que interrumpía día, sino una persona con algo que decir que valía la pena escuchar. Eso no se aprende en ningún taller de actuación ni en ningún curso de inteligencia emocional. Viene de creer genuinamente que toda persona que se te acerca tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Hay una historia que circula entre la gente del teatro argentino y que resume mejor que cualquier premio o reconocimiento quién era Luis Brandoni. Es una historia pequeña, de las que no salen en los diarios. Un actor muy joven, alguien que recién empezaba, estaba por debutar en una obra importante y estaba paralizado de miedo. El pánico escénico lo había bloqueado en los últimos ensayos. Llegaba al teatro, miraba el escenario y el cuerpo no respondía. El director no sabía qué hacer. Los compañeros más experimentados intentaron ayudar y no pudieron. Alguien llamó a Brandoni. Brandoni no tenía nada que ver con esa producción. No era su obra, no era su teatro, no conocía al pibe, no le debía nada. Pero fue. Se sentó con él en un rincón del camarín. Estuvo horas hablando. Sobre el personaje, sobre el miedo, sobre lo que es el miedo en el teatro y para qué sirve. Sobre cómo el pánico no es el enemigo, sino la energía que todavía no encontró su forma. Sobre qué le debes al público y qué no le debes. Sobre el oficio. El pibe debutó. La función salió bien, y Brandoni nunca habló del tema. No lo mencionó en entrevistas cuando le preguntaban por su generosidad. No lo usó como ejemplo de lo buena persona que era. Simplemente lo hizo y siguió con su vida. Como si no hubiera pasado nada especial. Eso es lo que hacen los que son de verdad. Hacen las cosas sin necesitar que nadie las vea, sin necesitar el reconocimiento, sin necesitar que esa historia circule para confirmar que son buenas. Sí, la historia circuló igual, pero no fue él quien la contó. Hay una declaración de Brandoni que quedó grabada en la memoria colectiva del teatro argentino y que dice más sobre él que cualquier premio o reconocimiento. Cuando le preguntaron qué era para él el éxito, respondió algo así como que el éxito era poder seguir trabajando, poder seguir eligiendo los proyectos que le importaban, poder llegar al ensayo y sentir que todavía tenía cosas por descubrir, que el día que llegara al ensayo creyendo que ya sabía todo, ese día tendría que retirarse. Eso no lo dice un actor que está pensando en su carrera como un negocio. Eso lo dice alguien para quien el teatro es una vocación en el sentido más literal de la palabra. Una llamada,
algo que no elegiste sino que te eligió, y ante lo cual la única respuesta posible es la entrega total y la humildad permanente. La humildad de Brandoni no era la humildad fingida del que dice «ay, qué modesto soy» mientras espera que lo contradigan. No era estrategia de relaciones públicas. Era la humildad del artesano frente al oficio. Del que sabe que el oficio es más grande que él. Del que sabe que por más que trabaje toda la vida, siempre va a quedar algo por aprender. Del que sabe que el teatro existía antes que él y va a seguir existiendo después. Y que lo único que puede hacer es estar a la altura mientras le toque. A los 85 años publicó su autobiografía, Antes de que me olvide, escrita junto al periodista Marcelo Ramos. En sus páginas y en cada entrevista de ese año dejó frases que resumen su filosofía de vida con una claridad que pocos actores alcanzan. No le tengo miedo a la muerte. Sé que a todos nos va a tocar, pero admito que irme me daría mucha lástima. Mucha lástima. No por lo que había acumulado, no por los privilegios que iba a dejar, no por la fama o el dinero. Mucha lástima porque todavía había cosas por hacer, ensayos por tener, personajes por descubrir. Mucha lástima porque todavía quería estar cerca. En los últimos meses de 2025, Brandoni fue hospitalizado por problemas de presión arterial. Las funciones de la obra que protagonizaba con Soledad Silveira en el Teatro Liceo tuvieron que suspenderse temporalmente. Sus colegas Gerardo Romano y Ana María Picchio, en un gesto que habla de cómo lo quería el ambiente artístico, le cedieron sus propios escenarios para que pudiera seguir actuando en Buenos Aires mientras se recuperaba. Porque Brandoni no quería parar. Con 85 años, con la salud frágil, con cada vez más esfuerzo, seguía subiendo al escenario del Teatro Liceo con Soledad Silveira para hacer la obra ¿Quién es quién? Y la gente lo aplaudía de pie. No por lástima, no por respeto protocolar a una leyenda. Lo aplaudían porque seguía siendo bueno, porque seguía estando presente, porque seguía dando todo. El 11 de abril de 2026 sufrió una caída en su casa. Una caída doméstica, el tipo de accidente que le puede pasar a cualquier persona mayor, que en alguien de 85 años puede tener consecuencias graves. Lo llevaron al sanatorio Güemes. Los médicos diagnosticaron un hematoma subdural, un sangrado interno en el cerebro. Al principio, la evaluación era moderadamente esperanzadora. Con monitoreo y reposo había chances de recuperación. Pero el 19 de abril, el día antes de su cumpleaños número 86, Luis Brandoni subió al escenario. No sabemos exactamente cómo fue ese momento. Si los médicos lo sabían, si alguien trató de disuadirlo, si él simplemente apareció en el teatro y nadie lo pudo detener. Lo que sabemos es que subió, que estuvo bajo las luces, que frente al público hizo lo que había hecho siempre. Al día siguiente, el 20 de abril de 2026 murió, 2 días después de cumplir 86 años, 9 días después de la caída, en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires. Carlos Rothenberg, su amigo y productor de casi 5 décadas, lo despidió con una frase que quedará para siempre. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Lo velaron, lo enterraron en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita, el barrio que el guión original le había atribuido incorrectamente como origen, pero que en la muerte sí fue su destino. Porque ahí están los actores, y él era actor, hasta el último día, 64 años de carrera. Premio Conex de Platino 2 veces. Exiliado por la AAA, censurado por la dictadura, volvió y siguió construyendo. Diputado nacional, gremialista, defensor de los trabajadores de la cultura, hombre que se peleó públicamente con uno de los actores más queridos del país, porque creía que tenía razón y no se iba a callar. Y el tipo nunca se compró una mansión, nunca tuvo colección de autos, nunca olvidó al pibe de Dog Suit que entró al teatro por la puerta de atrás. Sin contactos, sin academia, con nada más que esa presencia que no se aprende. Siguió tomando café en los bares de Buenos Aires. Siguió escuchando a los actores jóvenes que se le acercaban. Siguió llegando a los ensayos con el personaje trabajado, como el primer día. Como si no hubiera pasado nada. Como si 60 años de aplausos y premios fueran simplemente lo que pasa cuando haces el trabajo bien y te entregas de verdad. Y la última vez que subió al escenario tenía 85 años y la salud rota por una caída. Igual subió. Porque el día que creyera que ya sabía todo, ese día tendría que retirarse. Y ese día nunca llegó. Se fue antes. En el lugar donde había un pibe de barrio sin plata, ni contactos, ni nada, hoy hay una leyenda del teatro latinoamericano. Y eligió serlo desde la misma sencillez con la que empezó. Desde la misma convicción de que el lujo distancia y él siempre quiso estar cerca. Adalberto Luis Brandoni, el Beto, 18 de abril de 1940, 20 de abril de 2020. Vivió y murió actuando. Antes de cerrar, 4 preguntas para que nos dejes en los comentarios. Primera, ¿cuál es la película o la obra de teatro de Brandoni que más te marcó? ¿Esperando la carroza Plata Dulce o alguna otra? Segunda, ¿crees que hoy en día es posible tener una carrera tan larga sin comprometer la calidad por el dinero? ¿O el ambiente artístico actual lo hace imposible? Tercera, ¿alguna vez te cruzaste a Brandoni en la calle, en el teatro, en algún bar de Buenos Aires? Contanos cómo fue. Cuarta, ¿quién debería ser el próximo en este canal? Déjanos el nombre en los comentarios y lo investigamos. Si llegaste hasta acá, déjanos un me gusta. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias.
suscríbete y llama a la campana. La próxima semana seguimos.